tiene que ver en cuanto al cielo. Y es un tema bastante interesante, de manera que la Biblia lo menciona en repetidas ocasiones. Así como existe un infierno, así también hay un cielo. La Biblia menciona que el infierno fue preparado y fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y por otra parte, el cielo, la Biblia habla de ello y menciona algunos datos interesantes como el lugar, la morada donde está Dios, aunque también la Biblia habla acerca de que Dios con toda su plenitud llena toda la tierra, de manera que Dios, su presencia está en toda la tierra y en todos lugares, de forma que el cielo lo menciona como el lugar de su morada. Y la Real Academia, que es el diccionario que comúnmente se usa, define el cielo como una atmósfera azul, que es la que rodea la tierra. Y prácticamente usted voltea al cielo y prácticamente usted está viendo nubes, y es lo que nosotros decimos, que estamos volteando hacia el cielo, hacia lo azul que vemos arriba. Y muchos tienen el concepto que ese es el cielo, pero la Biblia nos habla precisamente del cielo, nos da una definición de lo que es el cielo. Y precisamente en Génesis capítulo 1, la Biblia abre de esa manera, hablando acerca del cielo, pero no en un término singular, sino en un término plural. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero encontramos a que está hablando no en un término singular, sino en un término plural, que está hablando de cielos. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar las dos palabras, tanto como el cielo y tanto como cielos. Entonces nosotros encontramos que hay una promesa de cielos nuevos, tierra nueva. Pero ¿a qué va todo esto? Que así como yo les mencionaba, que hay un lugar que existe, que se llama infierno, que es un lugar que realmente existe. Que usted va a ir a la Biblia y va a encontrar pasajes que hablan acerca del infierno, que es el infierno, un lugar de sufrimiento, un lugar donde dice la Biblia que el gusano nunca muere, o sea, donde el sufrimiento nunca termina, donde el sufrimiento va a ser por toda la eternidad. Y ese es el infierno, pero de este otro lado tenemos nosotros el cielo que es parte también de lo que Dios creó, de lo que Dios hizo. Entonces, la palabra en hebreo significa samayim. Y en el Antiguo Testamento esta palabra tiene que ver con altura, tiene que ver con el firmamento, tiene que ver con el lugar donde habita Dios. Yo ya dije en esta definición algunas palabras: altura, firmamento y el lugar donde habita Dios. Entonces, el firmamento es la bóveda o es el lugar donde habitan los cuerpos celestes. Donde habitan los cuerpos celestes, donde están los planetas, donde está el sol, la luna y las estrellas. Ese es el firmamento. ¿Qué dice la Biblia? Ahora es la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Qué dice la Biblia acerca del cielo? Y como lo vimos hace algún momento abriendo la Biblia, nos encontramos que el cielo es parte de lo que Dios hizo, de lo que Dios ha creado, que es creado por Dios. Y nos encontramos que está en un plural. Y nosotros en la primera definición que daba acerca en el hebreo, yo decía que es el lugar donde habita Dios. Y luego hay otra palabra que la Biblia también en el mismo Génesis adelantito habla de la expansión. El lugar donde vuelan las aves. Y luego encontramos más adelante en la Biblia que el apóstol Pablo nos va a estar narrando su experiencia acerca del cielo. De manera que Pablo nos está dando una pauta: 3 cielos, tercer cielo, que él estuvo en el tercer cielo. Y que más adelante vamos a llegar a ese versículo donde Pablo nos narra su experiencia en el tercer cielo. Ahora quiero que vayamos a nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Génesis capítulo 1, versículo 8. Dice: y llamó Dios a la expansión cielos. Señor y Padre Dios, gracias damos porque en esta mañana nos das la oportunidad nuevamente de estar compartiendo de tu palabra, Señor.
te pedimos que estas palabras que tú has puesto en mi corazón, Padre, sean de bendición y de edificación para tu iglesia, Padre. Padre, de manera que sirva para fortalecer nuestra fe, Padre, para fortalecer nuestras convicciones, Padre. Y saber que tú eres fiel y que son promesas que tú nos has dado, Padre. Padre, te damos gracias por este momento y te pedimos que pongas corazones dispuestos a aprender de tu palabra, a escuchar estas palabras que has puesto en mi corazón, Padre. Padre, sabemos que hay personas que están enfermas, Padre, personas que están batallando, Padre, personas que quizás están a punto de abandonar la fe, Padre. Pero tu palabra es clara, Padre, y tu palabra nos da esperanza y nos da una seguridad de que, Señor, tú has prometido cielo, Padre, cielos nuevos, tierra nueva, Padre. De forma que nosotros creemos en ella, Padre, y nosotros sabemos que nos tienes un lugar preparado, Padre, que tú has ido a preparar, que tu Hijo fue a preparar para nosotros, Padre. Padre, y en esta hora, Padre, te pedimos que tú seas quien nos ayude a entender y comprender, Señor, tu palabra. De manera que podamos, Señor, salir con nuestra fe aumentada, con nuestras convicciones seguras, Padre, y que todo esto sirva para crecimiento de nosotros, Padre. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces el versículo de Génesis capítulo 1, 8 nos da una palabra clave. Llamó Dios a la expansión cielos. Expansión. ¿Qué es la expansión? Es la primera pregunta que deberíamos nosotros hacernos. La expansión. Y más adelante sigue este capítulo hablando. Y dijo Dios también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, dice. Las aguas que están debajo de los cielos. Y luego termina este versículo diciendo: y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla y árbol y fruto, que dé fruto según su género. Y lo que yo quiero mencionar en esta porción de la palabra de Dios es como Dios menciona a la expansión como cielos. Y nosotros hablamos, y algunos de ustedes ya han escuchado acerca del primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Entonces, el primer cielo al que Dios llamó es a la expansión. Y usted podría hacerse la siguiente pregunta: ¿de dónde empieza ese cielo? ¿De dónde es esa expansión de la que Dios está hablando? Dice que se juntaron las aguas en un lugar y se descubrió la tierra. Y el lugar entre la tierra y el segundo cielo lo llamó expansión. De manera que el primer cielo es la expansión. Y usted podría pensar: ¿qué es la expansión? ¿Dónde empieza ese cielo? Bueno, ese cielo empieza arribita de la tierra. Y ahorita vamos a buscar y vamos a ver unos versículos acerca de por qué. Génesis 1:7 dice lo siguiente: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, dice. Versículo, de allí nos vamos al 14, que dice lo siguiente: y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y luego dijo: haya lumbreras. Y esas lumbreras que alumbran a la expansión que somos nosotros, que estamos sobre la tierra, es la lumbrera mayor y la lumbrera menor, que nosotros llamamos luna y que nosotros llamamos sol, que es la que nos alumbra y que nos da, precisamente como dice la Biblia, que nos divide el tiempo entre día y noche. De forma que la Biblia sigue hablando. Y la expansión es el primer cielo. Ahora quiero que vayamos a ver otro versículo. Y está en Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Versículo 22. Dice lo siguiente: y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, dice. Sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión.
expansión a manera de cristal, a manera que tú puedes ver de aquí hasta donde te llegue la vista. Y estamos hablando del primer cielo. Ahora, podemos pensar que el ser humano ha querido llegar al cielo también en base a sus esfuerzos. Y para ello hay que hojear más adelante o más atrás, ahorita estamos en Ezequiel, a su Biblia para ir a Génesis y ver prácticamente la Torre de Babel. Y podríamos ir más atrás y vamos a ver la historia de Noé. Después de Noé, después del diluvio, después de que sobrevivió la familia de Noé, la gente se volvió a reproducir y hubo nuevamente población. Y en la Torre de Babel nuevamente vamos a encontrar a los seres humanos tratando de hacer una torre para llegar al cielo. Pero 2026 años del Nuevo Testamento, de la venida de Cristo, tenemos. Y la ciencia ha avanzado. Y usted ahora podría pensar y podría incluso ir a ver a las noticias y podría ver que el ser humano ya ha pisado la luna. Usted podría ver que el ser humano ha llegado más allá del cielo azul que nosotros vemos. Y ha llegado hasta el segundo cielo que nosotros mencionamos, que es donde están los cuerpos celestes. Y ha llegado hasta ese cielo. Pero hay un tercer cielo, que es la morada de Dios, donde Dios habita. Y el ser humano, a base de sus esfuerzos, no ha podido llegar a ese cielo. Dice, ahora vamos a ir a Amós. Si alguien lo encuentra, primero que yo, Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9. ¿Alguien lo encontró o no? Amós, capítulo 9, versículo 6. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Y ha establecido la expansión, su expansión sobre la tierra. El lugar que muchos han pensado que la expansión es el lugar que separa a la tierra, al ser humano de Dios. Y que Dios ha puesto esa expansión sobre el ser humano y sobre él. Hay un espacio, de forma que la expansión, estamos hablando del primer cielo. Y ahora vamos a ir a ver lo que dijo el apóstol Pablo en Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Corintios, capítulo 12, versículo 2. Este es una porción de la palabra de Dios muy motivante y que nos deja gran seguridad al cristiano de qué es lo que pasa cuando una vez que él muere. Dice, conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. De manera que ahorita estamos hablando de un primer cielo. De manera que nos falta hablar de un segundo cielo para llegar a un tercer cielo. Pero Pablo sigue hablando, dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Pablo expresándose de su experiencia de haber estado en el tercer cielo, donde está la morada de Dios, donde mora Dios. Y ese debe ser uno de los principales fundamentos y debe ser uno de los principales motivos en el cual nosotros ponemos nuestra fe.
que el apóstol Pablo dice que él, dice, estuvo en el tercer cielo. Ahora, para estar en ese lugar, hay algo importante que la mayoría de las personas y aún los cristianos no quisieran que llegara ese momento. Para estar en ese lugar hay que estar ausentes del cuerpo. Que eso de estar ausentes en el cuerpo es que el cristiano o la persona esté sin vida, que este cuerpo que nosotros tenemos esté sin vida, para estar ausentes en el cuerpo y estar presentes delante de Dios. Ahora, muchos han pensado, ¿qué es lo que pasa cuando el cristiano muere? En el Antiguo Testamento muchos pensaban que después de que él moría iba a un lugar a la espera de que viniera el Mesías. Pero ahora estamos de este otro lado y tenemos la historia de Lázaro y el rico. Murió Lázaro, dice la Biblia, y inmediatamente él estaba en el seno de Abraham. Y murió el rico y inmediatamente él estaba en el Hades, en el lugar de sufrimiento. De manera que para estar ausentes de este cuerpo, es que el cristiano va inmediatamente a la presencia de Dios o va inmediatamente al lugar de castigo. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué menciono esto? Porque yo hace algún momento mencionaba que el ser humano ha querido llegar al cielo por sus propios esfuerzos, mediante obras, mediante, como en la Torre de Babel, haciendo una torre gigantesca, pero no han podido. Y han pasado todos estos años, 2026 años, hablaba hace algún momento. Y hay un físico que desarrolló una teoría de la relatividad, que dice que si esa teoría dice que si el ser humano pudiera viajar más rápido que la luz, quizás podría pasar a la siguiente dimensión. Si el ser humano pudiera viajar a la velocidad de la luz. Pero déjame decirle algo, eso es algo imposible. Eso es algo imposible. Y de manera que esto es una teoría. De manera que un abrir y cerrar de ojos quizás es muy lento. De manera que cuando el cristiano muere, inmediatamente está en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo ha tardado el ser humano para llegar a Marte? ¿Cuánto tiempo ha tardado el ser humano para llegar a la Luna? ¿Cuánto tiempo le va a tardar el ser humano para llegar a ese lugar donde está Dios? Años luz. No podría, no le alcanzaría su vida. De manera que Dios ha dejado una forma para poder llegar a ese lugar. Y ese es el Señor Jesucristo, Cristo Jesús, el Mesías, su Hijo, quien también dice la palabra de Dios que descendió del cielo. Ahora vamos a seguir con el tema. Estamos en Corintios y Samuel, les estaba hablando del primer cielo. Samuel, segunda de Samuel, búsquelo alguien, segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 19. Segunda de Samuel, capítulo 18. Entonces Aimás, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su casa de la mano de sus enemigos. Dije 18, 19, ¿verdad? Sí. 18. Bueno, aquí me equivoqué en la cita. Pero bueno, este capítulo 18, arriba dice muerte de Absalón. Muerte de Absalón. Y este capítulo, si usted lo lee, va a encontrar cómo es que murió Absalón. Y usted va a encontrar en ese capítulo que Absalón quedó suspendido, dice la palabra de Dios, quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Si alguien ve el versículo de la muerte de Absalón, y lo encuentra, me dice, dice aquí, dice 18:9, dice, y entró y se encontró Absalón con los siervos de David. 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Dice. Muerte de Absalón. Nos narra la muerte de Absalón, pero lo que yo quiero mencionar es que dice que
Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. De manera que, ¿qué altura le gusta para que Absalón se haya enredado y haya quedado ahí colgado? ¿Qué estatura podría tener un mulo? ¿1,5 metros, 2 metros? Para que él pasara y quedara suspendido entre el suelo y el cielo, dice. De manera que lo que estoy hablando es del cielo, el primer cielo. Yo les decía que el cielo está arribita de la tierra. Después de la tierra sigue la expansión, que la Biblia lo menciona como el primer cielo. Y aquí Absalón está muriendo y está quedando a esa altura. De forma que hay otras porciones de la escritura que hablan que el cielo también es el lugar donde vuelan las aves. De manera que estamos hablando de este primer cielo. Del primer cielo antes de llegar al otro cielo, que es el firmamento. El lugar donde están los planetas. Ambiente donde vivimos. Entonces quedamos que es el primer cielo. Ahora quiero que vayamos a ver otro versículo en Isaías. Isaías capítulo 55. 55, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios: como son más altos los cielos que la tierra, dice, son más altos los cielos que la tierra. De manera que yo les comentaba y acabamos de ver lo de Absalón, arriba de la tierra sigue el primer cielo. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, allí atrásito en el libro de Salmos, Salmo 147, dice la palabra de Dios, versículo 8, dice, Él es quien cubre de nubes los cielos. Dice, Él es quien cubre de nubes los cielos. 147, versículo 8. Él es quien cubre de nubes los cielos. El que prepara la lluvia para la tierra. El que hace a los montes producir hierba. Bueno, para hablar acerca del cielo, déjenme decirle que es un tema sumamente amplio, porque déjenme decirle que esa palabra aparece en la Biblia alrededor de 550 veces a 600 veces, según la traducción. Imagínense para poder abarcar en una sola predicación todos esos versículos y poder hablar muy ampliamente acerca del cielo. De forma que es una palabra, es algo que lo menciona y lo recalca muchas veces la Biblia. Cielo. Dice el segundo cielo. Ahora vamos con el segundo cielo. Tenemos primer cielo, ahora tenemos el segundo cielo. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice, dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para día y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y este es el segundo cielo, donde habitan los cuerpos celestes, donde ya mencionábamos hace algunos momentos que donde está sol, tierra, estrellas, planetas, etcétera, donde están los cuerpos celestes. Ahora quiero que vayamos a un salmo que también nos habla acerca de ello. Creo que el Salmo 19. Y encontramos aquí la palabra firmamento. Dice, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. El firmamento anuncia
la obra de sus manos. De manera que lo que vamos a encontrar en el segundo cielo también es obra de Dios, también fue hecho por Dios. De manera que todo lo que nosotros, cuando volteamos hacia arriba, estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo su magnífico poder. Y estamos viendo un segundo cielo, el firmamento. Ahora ahí mismo en el libro de Salmos 150, Salmos 150, versículo número 150, último, versículo 1. Dice, alabad a Dios en su santuario, dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento, de su firmamento. Nuevamente encontramos esta palabra. Y ahora en Daniel, nuevamente vamos a encontrar esta palabra. Daniel, ¿quién encuentre Daniel? Primero que yo. Daniel capítulo 12, versículo 3. Ezequiel, Daniel. 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué nos dice este pasaje? Resplandecerán como el resplandor del firmamento, donde están los cuerpos celestes, donde están los cuerpos que brillan, donde están los cuerpos que nos proveen de luz. De manera que ese es el segundo cielo del que estamos hablando, donde están los cuerpos celestes, donde está el espacio. Y ahora viene el tercer cielo, que es el que nos estaba hablando el apóstol Pablo en 2 de Corintios. El tercer cielo, ¿dónde está? ¿Dónde se ubica? Si ya el ser humano ya ha explorado, ya ha llegado hasta el espacio, pero no ha podido llegar al tercer cielo. Génesis capítulo 11 dice lo siguiente. Capítulo 11, versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y descendió Jehová. De forma que para descender, tú tienes que estar en un lugar alto para poder descender. De forma que la Biblia nos está diciendo que el tercer cielo es donde está Dios. Y que está en una parte superior, que está más allá de este primer cielo y este segundo cielo, donde habita Dios. De manera que nosotros vamos a encontrar pasajes donde en el Éxodo, donde fueron dados los mandamientos a Moisés, vamos a encontrar que Moisés subió a una montaña y después descendió. Pero vamos a encontrar que también ahí descendió Dios y habló con Moisés. De manera que Dios está viniendo de lo alto. Y eso no quiere decir que no esté la presencia de Dios en la tierra. Porque la Biblia también nos habla de que Dios llena toda la tierra con su plenitud. Y Dios está presente en todos los lugares. Ahora quiero que vayamos a ver al Éxodo capítulo 34. Éxodo, estoy en Génesis. Éxodo 34 dice lo siguiente, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Dice, y Jehová descendió. Jehová descendió. Y vamos a encontrar un innumerable pasajes de que Jehová descendió. Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Nuevamente. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él
y lo puso en los 70 varones, ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Pero la primera parte que yo quiero mencionar es que Jehová descendió. Nuevamente vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de que Dios descendió. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 33, son varios versículos que vamos a ver en ese capítulo. Juan, capítulo 6, versículo 33, dice la palabra de Dios. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, dice. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. El pan de Dios. La referencia que está haciendo es a la venida del Mesías, al Hijo de Dios. Que Él cuando vino, Él ya existía. Y que Él descendió del cielo. Y que ciertamente lo vimos. Bueno, lo vieron los que estuvieron en ese tiempo. Y Él descendió del cielo, de forma que el lugar donde habita es el cielo al cual fue el apóstol Pablo. Ahora, ahí adelantito, versículo 51, mismo capítulo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nuevamente, diciendo que Él es el pan vivo, el que descendió del cielo, donde era su morada. Ahora ahí mismo, cerrando en el capítulo 58, dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, porque Él es el pan que descendió del cielo. Ahora, el cielo es un lugar alto, un lugar en el cual habita Dios, el tercer cielo. Es un lugar real, como lo mencionábamos acerca del infierno. Es un lugar real, un lugar a donde fue Lázaro. Es un lugar real donde Jesucristo en la cruz, cuando estaba con los dos malhechores, allí con las dos personas que estaban siendo crucificadas con Él estaba diciendo al que se estaba arrepintiendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un lugar real, un lugar que existe, una promesa para el cristiano, para el que ha puesto su fe en Jesucristo, en el pan que descendió del cielo, en el Hijo de Dios que vino y habitó entre los hombres, dice Juan 1:11. El cielo es la morada de Dios. El cielo es a donde regresó el Señor Jesucristo. El cielo es un lugar que vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice más acerca del cielo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Levantando los ojos al cielo. Nos está dando la pauta. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el Padre? No, ¿dónde estaba? ¿Dónde está el Padre? Levantando los ojos al cielo, un lugar alto. El cielo donde habita Dios, el tercer cielo. Ahora, allá atrásito, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. En innumerables ocasiones, el Señor levantó su mirada al cielo. Versículo 34, dice de la siguiente manera. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Nuevamente, levantando los ojos al cielo. Mateo, allí atrasito, capítulo 14, versículo 19, dice lo siguiente. Mateo capítulo 14, versículo 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Nuevamente levantando los ojos al cielo. Ahora, por si queda duda, quiero que vayamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo
9 dice lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿De qué está hablando la Biblia? ¿De qué está hablando? De la partida del Señor Jesucristo, cuando él ascendió, cuando él fue al cielo, cuando él fue levantado. De manera que nos está dando especificaciones de dónde es que está ese cielo al cual fue Pablo. Tercer cielo. Ahora vamos a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos para siempre. Ahí estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros. Compartamos estas palabras. Que hay un lugar real. Que hay un lugar que Dios ha preparado para sus hijos, para los que han creído en Él. Quizás en este momento hay personas que están pasando por enfermedad. Quizás hay personas que están batallando con su economía. Hay personas que quizás están batallando con los hijos. Hay personas que están siendo perseguidas. Pero si esas personas han puesto su fe en Jesucristo, hay un lugar que les está esperando. Hay un lugar en el cual no pueden estar, porque para estar tienen que estar ausentes del cuerpo, para estar presentes delante de Dios. Y este versículo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que el mismo Señor va a regresar. Viene el Señor, y el Señor viene por su iglesia. Y si aún está usted con vida, no tiene de qué preocuparse, porque Él va a venir por usted. Esté en vida o ya no esté en vida. Lo que le espera es ese lugar si usted ha puesto su fe en Jesucristo. Y luego la siguiente parte que nos dice que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Y la siguiente parte que dice, estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Y esa parte ha comenzado en este mundo. Porque cuando usted recibió a Cristo en su corazón, Dios mandó al Espíritu Santo a morar con usted. Y usted ya está con Dios. Usted ya está con Dios. Dios ya está con usted. Usted no está solo. Y para siempre. Simplemente para estar de lleno en la presencia de Dios. Va a llegar en el momento que tiene que estar ausente en este cuerpo para estar presente delante de Dios. Y ese lugar es donde habita Dios. El cielo. Dice Primera de Reyes. Primera de Reyes. Si alguien lo encuentra primero que yo. Capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 43. Dice la palabra de Dios. Tú oirás en los cielos. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. No le estoy diciendo yo. No me tiene que creer a mí. Le tiene que creer a la Biblia, a la que es la palabra de Dios, a la inspiración de Dios. Y aquí en el Primera de Reyes está diciendo que es la morada de Dios, el cielo. Es donde habita Dios. Ahora, ahí mismo, versículo 27 dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Los cielos de los cielos es la morada de Dios. Y este versículo nos dice que ni aún los cielos pueden contener su grandeza. Dios es fiel, Dios va a cumplir su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios promete cielos nuevos, Dios promete tierra nueva. Dios promete y Él cumple. De manera que Él ha prometido que estará con usted y conmigo. De manera que Él promete que una vez que usted recibe a Cristo, Él está con usted. Y nada de lo que pase, nada de lo que usted pueda padecer puede separarlo
de Cristo. Ahora Mateo capítulo 6, versículo 9. Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así. La oración modelo, la oración que Cristo puso para que nosotros aprendiésemos a orar. Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. ¿Dónde está nuestro Padre? En los cielos. Lo dice Jesús en esta oración. Ahora, Mateo capítulo 6, versículo 9, lo acabamos de leer. Salmo 115. Nuevamente vamos a Antiguo Testamento. Salmo 115. Salmo 115, versículo 16, dice lo siguiente: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. Los cielos son los cielos de Jehová. Es su morada, es el lugar donde Él habita, es el lugar donde Él está. Juan capítulo 14, y este debe de ser uno de los pasajes más motivadores para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué dice el Señor Jesús? Nos está dando unas palabras tan motivadoras. De forma que está diciendo: yo me tengo que ir, pero a ustedes les conviene. Yo voy a preparar un lugar. Y donde yo estoy, ustedes también van a estar. Y eso nos garantiza la presencia de Dios. Nos garantiza el lugar a donde va a ir a parar el creyente. Hay muchos más versículos que nos hablan acerca de la morada de Dios. Salmos 103. Salmos 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono. Jehová estableció los cielos. Jehová estableció en los cielos su trono. Ahora, si nosotros queremos ampliar este bosquejo, nosotros podemos ir a Apocalipsis. Vamos a encontrar ahí un montón de ocasiones en las que se menciona que el cielo es el lugar donde habita Dios, donde está Dios. Ahí adelantito de Salmos, en Isaías, capítulo 57, versículo 15, dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Lo que nos deja ver este versículo, que Él habita en la eternidad, que Él es el Santo, y que habita en las alturas, en el cielo. Es su lugar, es su morada. Ahí adelantitos, versículo 63, capítulo 63, versículo 15, dice lo siguiente: mira desde el cielo. Él mira desde dónde, desde las alturas, desde el cielo, desde su morada, y contempla desde tu santa y gloriosa morada, dice, el lugar donde habita Dios, el cielo. Ahora nuevamente vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A vuestro Padre que está en los cielos. Hay una promesa para el cristiano. Hay una promesa que va a estar con Dios por la eternidad. Juan, capítulo 14, versículo 2, nos habló acerca de eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo
4, versículos 16 y 18 nos habló de eso, de la venida del Señor Jesucristo, de la morada del cristiano, de las personas, a dónde vamos a ir después de esta muerte. Apocalipsis, capítulo 21, dice lo siguiente, versículos 3 y 4, último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 y 4, dice la palabra de Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, dice. Luego noten lo que dice el versículo número 4. Número 5. Y el que está, 4. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más sufrimiento. Los sufrimientos se acabaron. Esos ya pasaron, fueron parte de esta vida. ¿Y qué es lo que le espera a la persona que ha puesto su fe en Cristo? Una vida diferente, una vida nueva, una vida sin sufrimiento. Y eso es lo que hay para el cristiano. Eso es lo que hay para las personas que han puesto su fe en Cristo. ¿Cómo el cristiano tiene que poner su fe solamente en Cristo? Porque estas promesas creo que nos deberían de ser suficientes para nosotros aumentar nuestra fe, nuestras convicciones y seguir adelante. Porque nuevamente quiero leer el versículo 4 y con ello culminar. Dice la palabra de Dios, versículo número 4, leemos todos juntos. Todos juntos, Apocalipsis 21, 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quédese con eso, hermano. Señor y Padre Dios, gracias damos por tu palabra. Gracias damos porque has dado este tiempo, Padre, de exponer, Señor, y ir a ella, Padre, para que nosotros, Señor, podamos seguir adelante, Señor, y puedas aumentar nuestra fe en estas palabras que nos has dado esta mañana, Padre, estas palabras que nos has dejado escritas en tu palabra, Señor, que ha sido inspirada por ti, Padre, que no son palabras mías, que son palabras que dicen las Santas Escrituras, Padre, de manera que nos ayudes, Padre, a consolar a las demás personas que estén padeciendo en este momento, Padre, que nos ayudes a enseñarles y hacerles ver que esto que están padeciendo es pasajero, Padre, que más allá de esta vida hay una vida que, Señor, si ponen tu fe solamente en ti, puede llegar a estar en tu presencia, Señor. Señor, te pedimos que ayudes a tu iglesia, Padre.